Vamos a hablar en este video acerca de la transferencia de calor. Como ya hablamos anteriormente, la transferencia de calor siempre se va a dar desde un objeto de alta temperatura hacia otro de baja temperatura. De acuerdo a la primera ley de la termodinámica, ese traspaso de calor va a cambiar la energía interna de los sistemas que están implicados. Vamos a definir entonces la velocidad con la que se transfiere calor, que se denomina flujo de calor, de la siguiente manera. Se define como R, donde R va a ser el calor que se transfiere de un punto a otro entre el tiempo que le toma a ese calor transferirse. En términos del SI, es decir, en unidades del SI, Q es calor en julios y T es el tiempo en segundos. Por lo tanto, las unidades de la rapidez de transferencia de calor o del flujo de calor van a ser julios sobre segundo, o también lo que es lo mismo son watts. Existen tres tipos de mecanismos de transferencia de calor. El primero es por conducción, el segundo por convección y el tercero por radiación. Vamos a estudiar los tres. Empecemos por analizar la transferencia de calor por conducción. En esta transferencia de calor, que está muy relacionada generalmente con los sólidos, con transferencia de calor en sólidos, este se da por medio de agitación molecular dentro de los materiales. Lo que pasa es que, como nosotros ya sabemos, cuando un objeto tiene alta temperatura, lo que eso significa es que sus moléculas tienen una energía cinética alta o una energía interna alta. Por ejemplo, en un sólido eso se manifiesta en que las moléculas de ese sólido vibran mucho respecto a sus posiciones. El objeto que está frío o que tiene una temperatura más baja tiene moléculas que también vibran, pero lo hacen en menor medida, ¿verdad? Tienen menor energía interna, menor energía cinética. Lo que pasa es que, por ejemplo, si yo tengo dos objetos que tienen temperaturas distintas y los coloco en contacto, por ejemplo, por medio de una barra, entonces lo que pasa es que en las fronteras, las moléculas que vibran rápido, o de las más calientes, empiezan a chocar con las moléculas adyacentes y empiezan a transferirles energía. Ese movimiento se repite y se repite miles de millones de veces hasta que esa transferencia de calor alcanza al objeto que está más frío y disminuye la temperatura del objeto caliente. Al final lo que tenemos es que la energía se distribuyó equitativamente en los objetos que están involucrados, y este es el tipo de transferencia de calor que conocemos como conducción. Ok, ahora estudiamos cuantitativamente la rapidez de transferencia de calor. Supongamos que tenemos una placa y esa placa tiene un espesor D. Como es un espesor, entonces se mide en el SI en metros. Supongamos que uno de los lados tiene una temperatura T1 y el otro lado tiene una temperatura T2 y las temperaturas son diferentes. En este caso, acá, T2 es mayor a T1. Supongamos también que el área de esa placa es A. Y otra vez en el SI el área se mide en metros cuadrados. Entonces analicemos de qué depende la rapidez de transferencia de calor, o lo que también se llama la velocidad de flujo. Esa rapidez de transferencia de calor, que es igual a calor entre tiempo, como dijimos anteriormente, es directamente proporcional a la diferencia de temperatura. Esa diferencia de temperatura es T2 menos T1. Acá es importante que esta delta T siempre va a ser igual a la temperatura mayor menos la temperatura menor. La rapidez de transferencia de calor también es directamente proporcional al área y es inversamente proporcional al espesor. Estas tres proporcionalidades lo que significan es que si aumenta la diferencia de temperatura entre los extremos de la placa, aumenta la rapidez a la que yo puedo transferir calor. También, si aumenta el área,
transversal de la placa, aumenta la rapidez a la que yo puedo transferir calor. Y por el contrario, si aumenta el espesor de la placa, disminuye la rapidez a la que se transfiere el calor de un punto a otro. En resumen, estas tres proporcionalidades las podemos concretar en esta fórmula que tenemos acá. Esta fórmula nos dice que la rapidez de transferencia de calor, que es igual al calor entre tiempo, es igual a una constante K, que depende de la naturaleza del material, por el área, por la diferencia de temperatura entre el espesor de la placa. Esta constante K es lo que se conoce como la conductividad térmica del material. Las unidades de la conductividad térmica en el SI son watts sobre metros sobre grados Celsius o watts sobre metro por Kelvin. Mientras más grande es la conductividad térmica de un material, significa que ese material es bueno conduciendo el calor. Los materiales que son buenos conduciendo el calor se llaman conductores térmicos. Y en esta tabla están en la parte superior. Obviamente, pues en esta tabla no se muestran todos los materiales, sino solamente algunos de importancia. Por ejemplo, para la plata la conductividad térmica es entre 418 y 430. La plata es uno de los mejores conductores térmicos, es decir, permite muy bien la transferencia de calor de un punto a otro. Mientras va disminuyendo la conductividad térmica, significa que la sustancia pues es menos eficiente a la hora de conducir el calor. El agua tiene una conductividad térmica de aproximadamente 0.8, la arena 0.33, el tejido graso 0.20, etc. Al disminuir K, estos materiales se denominan aislantes térmicos. Y lo que eso significa es que pues claramente no son buenos al conducir el calor. Repaso entonces de las unidades que debe tener la fórmula para calcular la rapidez de transferencia de calor o flujo de calor. Es la conductividad térmica, K, debe estar en watt sobre metro por grado Celsius o watt sobre metro por Kelvin. A es el área transversal, es el área por la cual se está transfiriendo el calor. Tiene que estar en metros cuadrados. Recordemos que si yo tengo una placa, ¿verdad?, como esta, por ejemplo, entonces si un lado está a una temperatura T2 y la otra está a una temperatura T1, va a haber una rapidez de transferencia de calor de un punto a otro. Si la temperatura 2 es mayor que la temperatura 1, entonces la rapidez de transferencia de calor en este ejemplo iría de izquierda a derecha, ¿verdad? Porque siempre va de temperatura alta a temperatura baja. D es el espesor y A es el área transversal. D, entonces dijimos, es el espesor, debe ir en metros. Y delta T es la diferencia de temperaturas. Delta T siempre va a ser un número positivo para esta fórmula. Así que siempre se debe calcular como la temperatura más caliente menos la temperatura más fría. Recuerden que la diferencia de temperatura es igual en grados Celsius y en Kelvin. Así que lo podemos calcular con las dos temperaturas en grados Celsius o con las dos temperaturas en Kelvin y el resultado va a dar exactamente igual. Vamos a hacer entonces un ejemplo de esto. Este ejemplo nos pide calcular el flujo de calor a través de un vidrio de ventana de 0,5 centímetros de espesor cuando la temperatura de la superficie exterior es menos 5 y la interior es 4. Entonces tenemos los siguientes. La ventana afuera está a menos 5,
adentro está a 4 grados Celsius. Entonces va a haber una transferencia de calor desde el interior hacia el exterior. Dice que las dimensiones de la ventana son de 0,7 de ancho y 1,5 de largo. Entonces, el área de transferencia de calor sería el ancho por el largo, ¿verdad? Porque esto es pues como un rectángulo, ¿verdad? Entonces el área es A por L, sería 0,7 por 1,5, o sea, 1,05 metros cuadrados. Tenemos además que el espesor de la ventana es de 0,5 centímetros, o sea, 0,5 por 10 a la menos 2 metros o 5 por 10 a la menos 3 metros. Y tenemos además que uno de los lados tiene una temperatura de menos 5 y el otro tiene una temperatura de 4. Aquí no importa cuál esté 1 y cuál esté 2. Lo que importa es que para calcular la diferencia de temperaturas que necesitamos para calcular el flujo de calor, recuerden que va a ser siempre la temperatura mayor menos la temperatura menor. Entre estas dos, la mayor es 4. Entonces esa es la que va de primero. Aquí sería 4 menos temperatura menor es menos 5. Así que 4 menos menos 5, eso nos da 9 grados Celsius. Si ustedes pasan estas dos temperaturas a Kelvin por aparte y luego las restan, les va a dar 9 Kelvin, que es el mismo número. Por eso no importa si la diferencia es en grados Celsius o en Kelvin. Ahora, para calcular la rapidez de transferencia de calor, como esto es vidrio, entonces ocupamos la K del vidrio. La K del vidrio la podemos buscar de la tabla anterior, o si no, eso se va a dar, ¿verdad? No hay que saberlo en memoria ni nada. Para el vidrio, el K es de 0,8 watts sobre metro por grado Celsius. Entonces, ya tenemos todo, podemos calcular R. R va a ser K por A delta T entre D, es decir, 0,8 por 1,05 por 9 entre 5 por 10 a la menos 3. Y esto nos da entonces 1512 julios sobre segundo o watts. Esta es la rapidez de transferencia de calor o el flujo de calor. El problema nos dice además, nos pide calcular cuánto calor se transfiere en 2 horas. Entonces, para saber cuánto calor se transfiere en 2 horas, recordamos que R es igual al calor que se transfiere entre el tiempo. Por lo tanto, el calor transferido es igual a la rapidez de transferencia de calor por el tiempo. El tiempo debe estar en segundos. Entonces, estas 2 horas las calculamos en segundos. Son 7200 segundos. Y por lo tanto, entonces, el calor transferido va a ser igual a 1512 por 7200, lo cual nos da 1,09 por 10 a la 7. El segundo mecanismo de transferencia de calor se llama la transferencia de calor por convección. La convección es transferencia de energía por medio de un fluido debido al movimiento real de sus moléculas desde una región de temperatura más elevada hasta otra de temperatura más baja. Esto lo podemos ejemplificar de la siguiente manera. Cuando se calienta un fluido, por ejemplo, en un recipiente, lo que pasa es que no todo el fluido se calienta uniformemente, es decir, al mismo tiempo. Lo que pasa es que, por ejemplo, en este caso, dado que la fuente de energía viene de la parte de abajo, las moléculas de la sustancia que están más cerca de ese punto, más cerca de la parte inferior, se empiezan a calentar más rápido, empiezan a elevar su temperatura
y por lo tanto va a cambiar su densidad. Esto sucede porque sabemos que la densidad es una función de la temperatura. En el caso de los líquidos, cuando la temperatura aumenta, generalmente eso lleva a una disminución de su densidad. Entonces, lo que pasa con este fluido en la parte inferior que se calentó es que como su densidad disminuye, entonces sube. Y la parte que estaba arriba, que todavía estaba, digamos, fría, entonces como es más densa, baja y ocupa el lugar que tenía el fluido anterior. Posteriormente ella empieza a calentarse, vuelve a subir, la otra parte vuelve a bajar y así. Esto se repite miles de veces y esto es lo que se conoce como la formación de corrientes de convección. Las corrientes de convección son las responsables entonces de del calentamiento de los fluidos. Siempre se van a formar debido a las diferencias de densidad que surgen a causa de cambios de temperatura en el fluido. El tercer mecanismo de transferencia de calor es la transferencia de calor por radiación. La radiación es básicamente transferencia de calor por medio de ondas electromagnéticas. Absolutamente todos los objetos, los seres vivos, todos los organismos emiten ondas electromagnéticas. Esas ondas se producen porque los objetos, o los seres vivos, los seres humanos, están hechos de moléculas y esas moléculas pues vibran. Entonces al vibrar se producen esas ondas electromagnéticas. De esa manera nosotros transmitimos energía desde nuestro cuerpo, al igual que todos los objetos. Para temperaturas normales, lejos del rojo vivo, la radiación electromagnética es en la región del infrarrojo. Por eso se dice que los seres humanos emitimos radiación infrarroja. Más adelante en el curso vamos a estudiar que existe un espectro electromagnético y vamos a entender de mejor manera qué son las ondas electromagnéticas. La ley que nos permite estudiar la radiación es la ley de Stefan-Boltzmann. Esta ley dice que la rapidez a la que un cuerpo emite calor por radiación es igual a una constante, que se llama la constante de Stefan-Boltzmann, por el área del objeto, por la emisividad, por la temperatura absoluta a la 4. Básicamente, como dijimos, todos los objetos emiten radiación. Y lo que nos dice esta fórmula es que a mayor temperatura del objeto, la radiación que emite ese objeto es mayor. Todos hemos visto, por ejemplo, cuando un disco se calienta mucho, empieza a calentarse, empieza a adquirir un color. Eso es porque empieza a radiar en la longitud de onda visible, que vamos a estudiar más adelante qué significa eso. Básicamente, entonces, a mayor temperatura, mayor rapidez de transferencia de energía por radiación. A es el área superficial del objeto. Esa área tiene que estar en metros cuadrados. La temperatura del objeto tiene que estar en Kelvin, porque es una temperatura absoluta. Esto es muy importante. Esta temperatura está solita acá y por eso ella tiene que ir en Kelvin. No puede ir ni en grados Celsius, tampoco no puede ir en grados Fahrenheit. Sigma, esto es una constante que se llama la constante de Stefan-Boltzmann y tiene un valor de 5,67 por 10 a la menos 8 watts sobre metros cuadrados Kelvin a la 4. Y por último, la emisividad es una característica de los materiales que nos dice qué tan buenos son las sustancias, los materiales, para emitir energía por radiación en cierta longitud de onda. Entonces, esta emisividad es un número entre 0 y 1 que no tiene unidades y es característico del material. A mayor E significa que el objeto es mejor tanto para absorber como para producir o emitir calor por radiación. Algunas consideraciones generales. Si un cuerpo está en equilibrio térmico con su ambiente, como sabemos, eso lo que significa es que están a la misma temperatura. Si yo tengo que la temperatura del objeto y el ambiente son iguales, entonces el objeto está emitiendo calor por radiación, pero también está recibiendo calor por radiación. Resulta que si las dos temperaturas son iguales,
La rapidez con la que sale la radiación es igual a la rapidez con la que entra la radiación. Ahora, si la temperatura del cuerpo y la del ambiente son distintas, entonces hay un flujo neto de energía radiante. Resulta que si a la temperatura del objeto le decimos TO y a la temperatura del entorno le decimos TE, entonces la tasa neta de ganancia o pérdida de energía por unidad de tiempo está dada por esta fórmula. Va a ser igual a la constante de Stefan-Boltzmann, la misma que vimos anteriormente, por el área del objeto, por la emisividad, por la temperatura del objeto a la 4 menos la temperatura del entorno a la 4. Es importante que tanto la temperatura del objeto como la temperatura del entorno, ambas tienen que estar en Kelvin. Esta rapidez neta de transferencia de energía, entonces nos va a dar también en julios sobre segundos o en watts. Veamos entonces los dos casos que pasan cuando la temperatura es diferente en el objeto y en el entorno. Si tenemos que la temperatura del objeto es mayor que la temperatura del entorno, podemos imaginarnos un objeto que está caliente en un entorno frío. Lo que vamos a tener entonces es que la rapidez a la que este objeto emite energía hacia el entorno, le puedo poner la R que sale, va a ser mayor a la rapidez con la que el entorno le da energía a ese objeto. Es decir, va a existir un flujo neto de energía desde el objeto hacia el entorno. Entonces, a pesar de que el R que sale es mayor que el R que entra, a consecuencia de eso, la resta de estas dos rapideces nos da una rapidez neta de energía hacia afuera del objeto. ¿Por qué es esto? Porque lo que busca este objeto es que al final esté en equilibrio térmico con el entorno que lo rodea. Entonces esto se va a dar hasta que la temperatura de ese objeto disminuya y la temperatura del entorno aumente un poco y ambas temperaturas entonces estén igualadas. Si por el contrario la temperatura del objeto es menor que la temperatura del entorno, entonces eso es si nosotros tenemos un objeto que está pues más frío que su entorno. Si el entorno está más caliente, entonces vamos a tener que la rapidez a la que entra energía por radiación en ese objeto va a ser mayor a la rapidez con la que la radiación sale de ese objeto. Es por ejemplo cuando uno está en un entorno muy caliente, ¿verdad? La rapidez con la que entra energía por radiación es mayor a la que sale. Entonces lo que tenemos acá es un flujo neto de energía que entra, es decir, en términos absolutos el objeto va a estar absorbiendo más energía de la que sale. Esto se va a dar hasta que ese objeto se caliente y tenga una temperatura entonces igual a la del entorno. En ese punto la R que sale y la R que entra van a ser iguales y el flujo de entrada y de salida pues se cancela. Veamos una aplicación. Por ejemplo, la temperatura de la piel de una persona desnuda sentada en una habitación es de 28 grados Celsius. Si la habitación está a una temperatura de 22, entonces vamos a calcular la tasa neta de pérdida de calor por radiación del cuerpo, sabiendo que el área de la superficie del cuerpo es de 1,74 metros cuadrados. Y tenemos que la emisividad de la piel humana en el infrarrojo es de 0,97. Entonces, primero hay que identificar bien qué nos están preguntando. Aquí nos piden la tasa neta de pérdida de calor por radiación. Como es la neta, significa que nosotros necesitamos usar esta fórmula. Ahora, tenemos la constante de Stefan-Boltzmann
es una constante de 5,67 por 10 a la menos 8. Tenemos el área, tenemos la emisividad y las dos temperaturas nos las están dando, pero en grados Celsius. La temperatura del objeto, en este caso, es la persona, entonces es de 28 grados Celsius. Hay que pasarla a Kelvin. Eso es porque esto que está acá están elevadas a la 4, entonces ellas tienen que ir en Kelvin. A esto entonces le sumamos 273,15, esto nos da 301,15 Kelvin y la temperatura del entorno son 22 grados. Le sumamos 273,15 y esto nos da 295,15 Kelvin. Y listo, entonces estas cantidades las vamos a ingresar en la fórmula. Y acá tenemos entonces la respuesta, sería la R neta, va a ser la constante de Stefan Boltzmann, 5,67 por 10 a la menos 8, esto es un elevado, por 1,74 que es el área, por 0,97 que es la emisividad, por la temperatura del objeto a la 4 menos la temperatura del entorno a la 4. Haciendo esta operación entonces nos da que la rapidez neta a la que se está perdiendo calor de esta persona es de 61 watts. Eso es aproximadamente la mitad de la pérdida en media de calor del cuerpo humano, que anda por ahí de los 120 watts. Eso significa que es muy importante la transferencia de calor por radiación para la regulación de nuestra temperatura interna, que es de lo cual vamos a hablar a continuación. El cuerpo humano tiene varios mecanismos que vamos a estudiar para poder regular su temperatura. La temperatura del cuerpo humano es básicamente captada y controlada por unas neuronas especiales que están en el hipotálamo. Esas neuronas detectan cuando la temperatura interna ha sufrido un cambio respecto a lo que debería ser su temperatura normal, que anda por ahí alrededor de los 37 grados Celsius. Entonces, si esas neuronas del hipotálamo detectan que la temperatura del cuerpo está subiendo y es mayor a 37 grados, que es la temperatura normal, entonces se van a activar los mecanismos de pérdida de calor. Esos mecanismos que utiliza el cuerpo son la vasodilatación y el sudor. Si por el contrario la temperatura del cuerpo empieza a bajar y el cuerpo detecta que está bajando a un número menor a 37, entonces se van a activar los mecanismos de conservación de calor. Esos mecanismos de conservación de calor son la vasoconstricción y el temblor. Es conveniente considerar la transmisión de calor procedente del cuerpo como un proceso de 2 etapas. La primera etapa es un proceso en el cual el calor se conduce desde el interior del cuerpo hasta la superficie de la piel. Y la segunda etapa es el proceso en el cual el calor se transmite desde la piel hasta el medio ambiente. Empezamos entonces con la primera etapa. La primera etapa, que es la transferencia de calor desde el interior del cuerpo hasta la superficie de la piel, se calcula de la siguiente manera. Le vamos a decir R1, como siempre R es el calor que se transfiere por unidad de tiempo, y eso es igual a la constante K por A por delta T entre D. Esto es mucho mejor escribirlo de la manera que tenemos a la derecha. Esta rapidez va a ser igual a una conductancia de los tejidos de la piel, que ahorita vamos a ver cómo se calcula, por la temperatura interna del cuerpo humano menos la temperatura de la superficie de la piel. Esta temperatura en condiciones normales es igual a 37. Entonces, cuando estemos resolviendo un problema, si el problema no nos dice cuál es la temperatura interna del cuerpo, vamos a asumir que es la temperatura de condiciones normales. La temperatura de la superficie de la piel sí depende de las condiciones externas del ambiente, entre otras cosas. ¿Cómo calculamos ahora esta conductancia de la piel?
esta conductancia de los tejidos debajo de la piel lo vamos a calcular como la conductividad térmica acá, que va a ser la conductividad térmica del aire, por el área superficial de la persona, esa área superficial como siempre tiene que estar en metros cuadrados, entre el espesor equivalente de los tejidos. Este espesor equivalente se da en metros y vamos a ver que va a depender de cuál es el estado de actividad de la persona. Si en la persona hay un flujo grande de sangre, como por ejemplo cuando se está haciendo ejercicio físico, o si el flujo de sangre es pues normal, ¿verdad? O más pequeño. La conductancia de la piel la puede variar el cuerpo humano por vasodilatación o vasoconstricción de las arteriolas que suministran sangre a la red de capilares y venas. Lo que pasa es que si el cuerpo necesita por alguna razón mantener el calor que se genera en el interior, entonces lo que hace es generar la vasoconstricción. Entonces vasoconstricción es para mantener el calor. Por ejemplo, cuando estamos en un ambiente externo frío, por ejemplo. Entonces, lo que pasa acá es que la vasoconstricción consiste en que el cuerpo humano disminuye el tamaño de las arteriolas y disminuye también el flujo de sangre. Entonces, cuando el flujo de sangre es pequeño, el calor que tiene que salir del interior a la superficie de la piel se topa con que tiene que pasar a través de grandes cantidades de tejido graso y piel. El tejido graso y la piel no son buenos conductores de calor y entonces el espesor equivalente, el D, en este caso es de 2 a 3 milímetros de aire. Cuando el cuerpo más bien necesita deshacerse del calor generado dentro del cuerpo, cuando necesita aumentar la rapidez a la que se deshace de ese calor, entonces recurre a la vasodilatación. La vasodilatación consiste en que el cuerpo aumenta el tamaño de las arteriolas y aumenta también el flujo de sangre. Cuando el flujo de sangre es grande, el flujo de calor tiene que pasar a través de principalmente sangre y epidermis, y la sangre es relativamente un mejor conductor que el tejido graso. Entonces aumenta la rapidez a la que el cuerpo puede emitir el calor hacia su superficie y el espesor equivalente es aproximadamente de 0.2 milímetros de aire. Vemos que vamos a trabajar con espesores equivalentes de aire y por lo tanto la K que usamos es la K del aire, que es de 0,025 watts sobre metros grados Celsius. Para hacer un poco entonces un resumen de esto y verlo un poco más visual, entonces la vasoconstricción se va a dar en el cuerpo humano cuando el cuerpo necesite mantener en mayor tiempo el calor que se está generando internamente, ¿verdad? Por ejemplo, si yo estoy en un ambiente frío, ¿verdad? Si mi cuerpo consumí agentes vasoconstrictores, lo que pasa entonces es que disminuye el tamaño de las arteriolas. Si esta es la arteriola normal, se disminuye su tamaño, disminuye el flujo de sangre y el espesor equivalente de aire para este caso es entre 2 y 3 milímetros. ¿Cuál usamos? Pues va a depender del problema, ¿verdad? Si no nos dicen, yo puedo usar 2, puedo usar 3, puedo usar 2,5, etcétera, ¿verdad? Nada más es de justificar. Y la vasodilatación entonces se va a dar cuando el cuerpo humano necesite aumentar la rapidez a la que emite calor desde el interior hacia la superficie para deshacerse de ese exceso de energía. Por lo tanto, lo que hace es que aumenta el tamaño de las arteriolas. Si esta es la arteriola normal,
Esta es la arteriola aumentada. Aumenta también el flujo de sangre y para este caso el espesor equivalente es de 0,2 milímetros. Entonces esos Ds son los que vamos a usar en esta fórmula, ¿verdad? El D va a ser 2 o 3 si es vasoconstricción, cuando el flujo de sangre es pequeño, o va a ser 0,2 milímetros cuando el flujo de sangre es grande. Recordemos siempre pasar los espesores a metros. Veamos entonces un ejemplo. Este problema nos dice, el área de la superficie de una persona es de 1,9 metros cuadrados, la temperatura de la piel es de 31 grados Celsius, es decir, nos están dando A, nos están dando TS. ¿Cuáles son las velocidades de transmisión de calor a través de la piel cuando el flujo de sangre es pequeño y cuando hay un flujo de sangre máximo? Entonces, empecemos cuando el flujo de la sangre es pequeño. Cuando el flujo de la sangre es pequeño, entonces, como dijimos anteriormente, el D es entre 2 y 3 milímetros. Como no nos dice exactamente cuál usar, entonces simplemente podemos usar 2 o 3 o cualquier número que esté entre 2 y 3, ¿verdad? Para hacer la estimación. Entonces acá podemos usar, digamos, 3 milímetros. Esto lo pasamos a metros. Ahora, la conductancia es igual a la conductividad del aire por el área entre el espesor. La conductividad del aire es de 0,025 watts sobre metro grado Celsius, ¿verdad? De la diapositiva anterior. Y entonces la conductancia acá sería de 15,83 watts sobre grados Celsius. Estas son las unidades de la conductancia. Ahora, la rapidez de transferencia de calor de la primera etapa es la conductancia por la temperatura interna del cuerpo menos la temperatura de la superficie. Vean que aquí no nos dan la temperatura interna del cuerpo, pero dijimos que si ese es el caso es porque nosotros vamos a suponer que esta es la temperatura normal del cuerpo, ¿verdad? Que es de 37. Entonces, la conductancia por la temperatura interna menos la temperatura de la superficie nos dice que la rapidez de transferencia de calor cuando el flujo de sangre es pequeño es de 95 watts. Veamos ahora cuando el flujo de sangre es grande. Por ejemplo, cuando la persona está haciendo ejercicio intenso. Entonces, en ese caso, dijimos que el espesor equivalente de los tejidos es de 0,2 milímetros. Esto lo pasamos a metros. La conductancia entonces sería otra vez Ka entre D. K es la misma, A es la misma. Y esta conductancia aumenta muchísimo, aumenta hasta 237,5 watts sobre grados Celsius. Y por último, la rapidez de transferencia de calor, entonces acá es C1 TC menos TS. Aquí lo único que cambia es la conductancia, la temperatura interna sigue manteniéndose en 37 y la temperatura de la superficie en 31. Y para que eso sea así, entonces el cuerpo tiene que aumentar su rapidez de transferencia de calor hasta 1425 watts. Vean la diferencia entre la rapidez cuando el flujo de sangre es pequeño y cuando es grande. La rapidez es mucha, ¿verdad? Si no fuera así, el cuerpo, cuando hay un flujo de sangre máximo, cuando por ejemplo la persona está haciendo ejercicio intenso, si no aumentara la rapidez de transferencia de calor, eso aumentaría la temperatura interna de la persona, lo cual sería muy peligroso.
Ok, ahora, una vez que el calor ha llegado a la superficie de la piel, necesita transferirse desde la superficie hacia el entorno, porque si no se quedaría pues ahí, ¿verdad? Lo cual no puede ser. Entonces, ¿qué mecanismos se utilizan para transferir la energía, el calor desde la superficie hacia el entorno? Tenemos algunos, por ejemplo, la radiación, que ya la estudiamos anteriormente, es una forma. Y la segunda forma es la evaporación. La evaporación también la habíamos estudiado cuando vimos líquidos y habíamos dicho que esta consiste, en el caso del cuerpo humano, en que el cuerpo, cuando necesita deshacerse de calor, cuando éste llegó a la superficie, empieza a producir gotitas de sudor. Esas gotitas de sudor, que son básicamente agua con sales, lo que hacen es que empiezan a robarse, por decirlo así, el calor que llegó a la superficie. Usan esa energía para evaporarse. Entonces, de esta manera, el cuerpo se deshace de ese calor que llegó a la superficie. La rapidez a la que nosotros podemos emitir calor por radiación tiene que ver con la masa de sudor que podamos emitir por unidad de tiempo y el calor latente de vaporización. Sabemos que R es calor entre tiempo. El calor necesario para evaporar una masa M de sudor es M, la masa del sudor, por el calor latente de vaporización del sudor. Es decir, entonces sería M por LV entre el tiempo que le tome a ese sudor evaporarse. Entonces M sería la masa del sudor, L, calor latente de vaporización, y T, el tiempo en el cual se vaporiza ese sudor. Este ejemplo nos dice que una persona que está habituada al clima tropical puede secretar unos 2 kilogramos de sudor en una hora. Como el calor de vaporización del agua es de 2,41 julios por gramo, vamos a calcular la velocidad máxima de pérdida de calor por evaporación. Entonces, primero que todo, el sudor, como dijimos, es básicamente agua con algunas sales. Su calor latente, el calor latente de vaporización del sudor, es casi que igual, muy parecido al calor latente de vaporización del agua. Tenemos que esta persona secreta 2 kilogramos en una hora. Esta hora la vamos a pasar a segundos y nos dan el calor latente en julios por gramos. Vamos a pasarlo a julios sobre kilogramos para que quede en las unidades del SI. Entonces esto nos da 2,41 por 10 a la 5 julios sobre kilogramo. La rapidez máxima de evaporación, de pérdida de calor por evaporación, es, según lo vimos, es la masa del sudor que se produce por el calor latente de evaporación entre el tiempo en el que se produce ese sudor, y entonces esto nos da, en este caso, una rapidez de 134 watts. Vemos que puede parecer muy exagerado tal vez esta persona que produce 2 kilogramos de sudor en una hora. Sin embargo, eso no es raro, ¿verdad? Por ejemplo, en las competencias de alto rendimiento, los atletas se ven sujetos a tal cantidad de actividad física que pueden producir hasta 6-7 kilogramos de sudor en una hora. Por eso es tan importante la hidratación, ¿verdad? La evaporación es uno de los mecanismos más importantes de regulación de la temperatura para los seres vivos.